Muy buenos días, este es su programa Sensor Oaxaca de Canal Gente Libre. Yo soy Samael Hernández y qué bueno que nos acompaña. Hoy estamos de fiesta, estará usted acostumbrado ya a verme solo, platicando, a lo mejor en monólogos aburridos. Esta vez será diferente porque invité a un personaje, a un intelectual, académico, pero sobre todo a un gran amigo de hace pues ya varios años, al doctor Clemente Cruz Ordoño de acá de Oaxaca, pero formado en Francia. Clemente es doctor en sociología, eh, egresado de la Sorbona, y nos conocimos ya tiene un buen rato cuando yo era estudiante de la preparatoria y él era uno de los profesores que nos daban clase en aquella época de los años 70, en la que creíamos que era posible transformar al mundo y estábamos un poco, o no un poco, un mucho en contra de los resultados de lo que hoy se celebra, que es el 20 de noviembre, el día de la Revolución Mexicana. En aquel entonces éramos críticos, a lo mejor críticos temperamentales de la Revolución Mexicana. Hoy vamos a hablar de ese tema, y por eso invité a Clemente. Clemente, buenos días, qué bueno que Sí, hayas está. aceptado la invitación. Muchas gracias, Sam. Pues vamos a Muy, platicar muy agradecido. un poco de este tema. Así ojé la prensa a vuelo de pájaro Sí. y dos o tres artículos, pues hablan de eso, de la Revolución Mexicana. Algunos dicen que ya murió, otros dicen que está muriendo, otros dicen que fue un mito, que la verdad es que no cambió nada. Bueno, yo tengo mi opinión al respecto, pero lo que no podemos negar es que lo que resultó de la Revolución Mexicana, valorado hoy en día, pues en el caso de Oaxaca, y me gustaría que nos situáramos en la perspectiva de Oaxaca, ver a la Revolución Mexicana desde Oaxaca, en las condiciones de Oaxaca, pues la verdad no tendríamos mucho que celebrar como resultado de ese proceso, pues que fue muy importante, ¿no? Incluso a escala internacional. Eh, pues me gustaría que platicaras un poco, conocer tu opinión, tú qué piensas. Esto ya se acabó, no se ha acabado, pero los efectos, pues evidentemente no son muy buenos, ¿no? Mira, la globalización, como la vislumbramos hoy, ya existía en ese tiempo. Bueno, siempre ha existido. En lugar de llamarle globalización, le llamábamos universidad, universo. Y obviamente la condición de México en esta fecha era una muy ligada a don Porfirio Díaz. Y don Porfirio Díaz muy ligado a Benito Juárez. En el caso de Oaxaca, pues dos políticos tan importantes para la República, para el Estado-Nación, que ellos ayudaron a construir. Los propósitos revolucionarios al estilo de la Revolución Francesa, por ejemplo, de buscar la igualdad, la fraternidad y la libertad, pues resultan como que muy abstractos, ¿no? Muy alejados de la realidad de Oaxaca a través de todo el tiempo. Esa revolución habría que, se me ocurre, habría que reconocerla como una rebelión, como otras rebeliones por parte de, ya en términos ecológicos, por parte de las faunas en contra
de condiciones depredadoras y de condiciones tan depredadoras como tiendas de raya, como sistemas de crédito tan impagables, tan inequitativos, ¿no? Eso es muy importante en Oaxaca y la influencia política de los oaxaqueños en todo lo que es la vida nacional, nos volvimos los oaxaqueños muy influyentes en la política nacional. Creo que nada más rivalizamos un poco con los políticos de Sonora, de Calles, de Obregón, de estos personajes que también ayudaron a construir el Estado-Nación como está construido. Influyeron mucho para la Constitución de 1917. Los intelectuales de esta época, como los intelectuales actuales, no dejamos de estar influidos por toda esa universalidad, por toda esa globalización. Ahora, cuando se dice que ya no existen las ideologías, pues sí, no pueden desaparecer muchas por un afán de ignorar, de no pensar, de no criticar. Y obviamente los más perjudicados pues protestan y hacen lo que pueda decir movimientos de rebelión o movimientos revolucionarios. En el caso de la palabra revolución, implica forzosamente un plan. Siempre implicará una revolución, un trabajo de racionalización, de trabajo en todos los campos de la filosofía, de la ideología. La Revolución Mexicana y la Revolución rusa están muy cercanas y hubo ingredientes en la Revolución Mexicana muy socializantes, eso de socializantes llevan al socialismo. En algún momento hasta el mismo comunismo. Pero estas ideologías requieren que la gente esté alfabetizada, que la gente sepa leer. Si no saben leer, pues nada más sienten. Claro. Y aquí en Oaxaca tenemos esa expresión, según el sentir de los oaxaqueños, pero no hablamos del pensar de los oaxaqueños. Sí, sí. Es más romántico lo del sentir. Quisiera regresar un poco a destacar algo que dijiste hace unos momentos. Este peso que tenían los oaxaqueños y este prestigio que tenían los oaxaqueños o que tuvieron los oaxaqueños durante el porfiriato, ¿no? Durante el régimen de don Porfirio Díaz. Era el antecedente Juárez, después el propio presidente Díaz, pero efectivamente eran muy valorados los oaxaqueños. Un autor en una autobiografía, si no recuerdo mal, se apellida Naranjo, en aquel entonces, en la época de don Porfirio, en los últimos años era estudiante de jurisprudencia. Entonces este señor Naranjo describe cómo era el prestigio de los oaxaqueños tan grande que decía que uno de sus compañeros había reprobado una materia y no quería presentar el examen extraordinario porque estaba enojado con el maestro que lo había reprobado. Y digo, no seas tonto, termina la carrera. Pues, si no, ¿de qué vas a trabajar si no sabes hacer nada? Dice, pues voy a trabajar de oaxaqueño. Y este chavo era del norte, ¿no? Y entonces dice que se la pasó algunos meses ahí sobreviviendo diciendo que era de Oaxaca. Y las casas así de las familias bien de aquel entonces lo recibían y lo trataban como tal, hasta que cayó porque cuando le sirvieron un tamal dijo, ¿qué es esto? Entonces ahí sí dijeron, no, este no es de Oaxaca, ¿no? Pero el prestigio era muy, muy grande. Entonces mi pregunta hacia ti va en este sentido. Había mucho prestigio de los oaxaqueños, se da el proceso revolucionario, nos vamos a olvidar un poco de los mecanismos, de la sociología del fenómeno,
del sustrato económico para centrarnos un poquito en las simples relaciones humanas y políticas, ¿no? Entonces, los oaxaqueños tenían mucho prestigio. Cuando triunfan las huestes revolucionarias, su última composición era en efecto de mucha gente de Sonora, ¿no? Sobre todo los dirigentes más importantes de Sonora, por un lado. Y por el otro lado, cuando se dividen y se forma la Convención Revolucionaria, a los revolucionarios oaxaqueños, la Convención Revolucionaria de Aguascalientes les hace fuchi porque los tacharon de porfiristas, ¿no? A los que desde el principio habían sido disidentes con el régimen de don Porfirio en su expresión oaxaqueña, se suman a la revolución a través de o varias de sus vertientes, pero los revolucionarios digamos, del ala izquierda los rebotan y los sonorenses pues tampoco los quieren porque son oaxaqueños. Entonces allí, de entrada, en los inicios mismos de la revolución, hay una exclusión de lo oaxaqueño. Por porfiristas. Y por exporfiristas o porfiristas, ¿no? Que tampoco aguantaban ya los oaxaqueños. Sí. De tantos años de estar allí en el poder, ¿no? Son como tienen un don los políticos oaxaqueños dentro de la construcción del sistema político mexicano, compuesto de todos los sistemas políticos de cada estado, de cada municipio. O sea, tienen una cualidad de líderes y de mando. Y una simpatía también muy grande. Por ejemplo, leyendo Bajo la sombra del ángel, de esta nuera de María Antonieta Rivas Mercado, que es la que protege en algún momento a muchos oaxaqueños, porque ella es hija de una oaxaqueña. Por ejemplo, esa ubicación de un personaje tan importante en la escala social y en el ámbito económico-político les da mucha luz a los oaxaqueños. Son muy simpáticos. Muchos de nuestros paisanos que han logrado estar a nivel internacional, como Rufino Tamayo, otro Vasconcelos, Porfirio Díaz, Benito Juárez, o sea, viene ahí como una red social de mucha influencia en lo que es el país. Ahora, eso no quiere decir que otros estados no hayan destacado a sus políticos, pero siempre pedían consejo y palanca con los oaxaqueños, porque hasta el nivel, la estructura, hasta el nivel más de burocrático o un nivel de comercio, de jefes de la policía, de servicios que da el Estado, muchos están ocupados por oaxaqueños y esos son los que hacen la estructura para darle influencia y poder a los más altos mandos. No se diga en el ejército. El ejército está formado de oaxaqueños y chiapanecos y algunos desde el soldado raso es oaxaqueño. Aquí, y de tradición, ¿eh? El ascenso social vías la educación no permitió que la revolución lograra los objetivos planteados. Fue realmente el ascenso social vías las relaciones sociales de poder influir y de poder hacer. Y el poder, bueno, eso es
es para poder, ¿no? Claro. Y no importa, se es muy indiferente a la cultura, a la educación, porque de lo que se trata es de poder. Pero ¿qué opinas, Clemente, cuando comenté este proceso revolucionario excluye de entrada a los oaxaqueños en su calidad, por su calidad de oaxaqueños? Porque tú decías, pues hay toda una red de poder armada en gran parte por oaxaqueños que le da prestigio y le da consejo y le da sustento a los que están arriba. Pero a pesar de todo, hay cuando menos varios indicios de que ni los hombres del norte ni los revolucionarios de la convención veían muy bien a los políticos oaxaqueños porque tenían el estigma de ser porfiristas cuando a veces no lo eran. Pero antes de que contestes, vamos a ir a un corte Bien. para que tengas todo el tiempo del mundo. Hola, ¿qué tal, amigas y amigos? El día de hoy les vamos a platicar sobre la efectividad de este maravilloso producto llamado Druida Shaman. Hola, ¿qué tal, Jessie? Hola, Carlitos. ¿Quién no se ha ido a hacer una limpia, a curarse de espanto o esos cambios repentinos de estado de ánimo? Así es. Incluso muchas veces lo utilizamos para sanar nuestro negocio, nuestro lugar de trabajo o nuestra vivienda. Pero también eso que mencionas sobre los cambios repentinos de ánimo es muy interesante, ya que muchas veces nos levantamos contentos y de la nada ya estamos enojados, tristes, bueno, hasta parece uno bipolar. Así es, Carlitos. Después de un largo estudio sobre la efectividad de las curaciones y limpias, nos damos cuenta que las plantas juegan un papel muy importante para la recuperación de la salud. Es por eso, amigas y amigos, que de ahí surge Druida Shaman. En este atomizador se concentra la efectividad de las plantas, como son el romero, el cedrón, la manzanilla, el té limón, la hierbabuena y el copal. Así es, Carlitos. Esta mezcla es perfecta, ya que produce bienestar inmediato. Solo aplicarlo diariamente mejora tus días. Claro, y por ser 100% natural, se puede aplicar sobre los niños, ya que muchas veces en la calle los chulean o como coloquialmente se le dice, les hacen ojo. Así es, Carlitos. Y es muy fácil de aplicar. Solo se rocía alrededor del cuerpo. Si lo vas a utilizar para tu casa, tu negocio o tu lugar de trabajo, solo lo aplicas alrededor de tu espacio. Tiene un aroma muy agradable, Jessie. Y lo mejor de todo, que no se adhiere a la ropa y no quedas oliendo a limpia. Sí, Carlitos, eso es muy importante. Contamos con 2 presentaciones. El de bolsillo, que tiene un costo de 50 pesos, y el más grande, que cuesta 100 pesos. Adquiérelo ya, no te quedes sin tu protección, Druida Shaman. Gracias por seguir con nosotros. Estamos acá con nuestro amigo invitado, el doctor Clemente Cruz Ordoño, y nos quedamos, Clemente, en que te preguntaba si tu sentir o tu reflexión va en el sentido de aceptar o no que hubo una exclusión de entrada de los oaxaqueños por el hecho de ser oaxaqueños, con todo lo que eso significó durante el porfiriato y antes del porfiriato. Lo comento y te lo pregunto porque yo lo he mencionado con algunos amigos historiadores, cuyos nombres no cito porque no tendrían derecho a réplica, hay que invitarlos a que estén acá. Ellos decían que no veían que hubiera una ruptura entre el proceso revolucionario iniciado en el 10 y esta actitud para con los oaxaqueños. Yo pienso que sí, pero ¿cuál es tu opinión? Mira, yo creo que el movimiento de personalidades políticas, cabezas de políticas, eso no incluye a su red de relaciones sociales a toda la escala abajo. Después de los tantos años de gobierno de Benito Juárez y de Porfirio Díaz, todo lo que serían mandos medios y bases
del servicio público, esos duraron más tiempo. Todavía con Álvaro Obregón tuvieron influencia. Es la influencia del secretario, la influencia del portero, la influencia del chofer, de los burócratas, Sí. que después de tantos años conservan sus plazas y son oaxaqueños y conservan poder, el poder chiquito que puede hacer el gran poder. Cuando la Revolución Mexicana, obviamente no podían sustituir a todo este personal de origen oaxaqueño. Llegaron los sonorenses, perfecto. Llegó otro grupo. Llegan los de Monterrey, de Coahuila, todos los carrancistas, con todos sus grupos. Yo me refiero más que a los líderes, a los dirigentes, a las cabezas, me refiero más a sus faunas de acompañamiento, a la jerarquía, cómo se va estructurando hasta tener el chofer y el que barre la calle. Todos esos están enlazados en una red de organización de interés. Sí, sí, en eso a mí me queda claro. Incluso, digamos, del 17, y ahorita voy a referirme a lo del 17, del 17 en adelante, conforme se va asentando, digamos, se van asentando las instituciones que emergen de la revolución, incluso los diferentes grupos políticos, como tú dices, todas estas estructuras de medio y de abajo, parece que van ocupando algunos espacios que van disputándose entre ellos, ¿no? Y se van haciendo así como especialistas en determinados sectores, donde pues allá hay mucho veracruzano, allá hay mucho gente del Estado de México, otros son norteños, por acá hay muchos oaxaqueños. Yo me acuerdo en los años 50, 60, por ejemplo, el Instituto Politécnico Nacional estaba controlado por oaxaqueños, particularmente por ismeños, ¿no? Entonces, bueno, por citar una rama de la administración ahí, yo creo que eso se dio, ¿no? Indiscutiblemente. No fue en ese sentido, digamos, el corte, porque no fue ruptura a la que yo me refería, sino en el carácter no solo simbólico, sino fáctico, pero sobre todo simbólico de la asunción del poder, ¿no? Los hombres que aparecían bajo el mando o con el mando eran los hombres del norte, ¿no? Y los hombres del sur, sobre todo oaxaqueños, por el estigma te decía, aparecen ya como subordinados, ¿no? Hablaba yo de 1917, porque en 1917, como nuestro auditorio y la mayoría sabe, pues se filmó la Constitución, que fue uno de los resultados importantes del movimiento revolucionario, del 10, ¿no? Desde mi punto de vista, y yo creo que desde el punto de vista de varios estudiosos, esta Constitución del 10, a pesar del carácter no tanto revolucionario, sino revoltoso en términos de revuelta de la Revolución de 1910, la Constitución de 1917, en el sentido de constituir un nuevo proyecto de nación, la Constitución de la Nación Mexicana de 1917, ya es un plan, ¿no? Es un plan que tiene pretensiones de guiar el proceso revolucionario, ya no por la vía de las armas, aunque de vez en cuando agarraban el rifle, de guiarlo hacia una evolución de la sociedad, ¿no? Por la vía de sus instituciones. Bueno. Oaxaca es, creo yo, de los últimos estados que firman la Constitución. No recuerdo si fue en el 27 o 28, pero le tenían terror a Carranza, ¿no? y a los sonorenses, los oaxaqueños. Y la clase política, no el pueblo de Oaxaca, la clase política oaxaqueña que de algún modo se subió al carro de la revolución,
porque adentro en Oaxaca también tenía sus diferencias, ¿no? Bueno, eso, el haberse retrasado en la firma de este pacto, también a mí me da indicios de tensiones que indican cierta, por un lado, cierta resistencia de los hombres en el poder y cierta desconfianza de la clase política oaxaqueña por la manera en cómo, afirmo yo, pretendía el pacto subordinar el papel de la clase política oaxaqueña en todo este proceso. Esa es una hipótesis, ¿no? Algunos historiadores, insisto, amigos míos, me dicen, no, fue por otras razones, es que, pues sí, tenían miedo y entonces no es que quisieran condicionar, sino garantías de una mejor integración en el nuevo pacto, el nuevo proyecto de nación. Y después de la firma de Oaxaca, de la firma de la Constitución, bueno, recientemente hubo incluso gente que decía que no aparece no aparece la publicación donde Oaxaca firma la Constitución y por lo tanto ahí hay problemas de legalidad. Pero bueno, eso es punto de aparte. Te decía, se firma y tarda mucho tiempo. Oaxaca permanece así como al margen de una serie de proyectos hasta los 30, cuando el famoso temblor de esos años que del 36, ¿no? El 36 o 37, que está bastante bien documentado, al menos filmográficamente, ¿no? Entonces, hasta entonces esa sacudida económica obliga a la clase política y económica de Oaxaca a reorganizarse para plantear su reinserción en la economía nacional, y a partir de ahí es donde se ve la posibilidad del turismo, porque Oaxaca ha sido siempre comercial, o sea, Sí, pero también hay otro elemento más. Aquí siempre al analizar estos aspectos, el político, económico, económico-político, político-cultural, siempre hay esa además de, ¿no? sí. Siempre es además de. Hay una institución que es bien importante y sí surgió de la Revolución Mexicana, que fue las instituciones educativas. El liderato de Vasconcelos, el liderato obviamente de todos los maestros rurales. Que a punto no lo dejaron ser presidente de la República. Sí. Ni gobernador. Esa ya es la cosa del titiritero mayor, ¿no? Pero en el caso de la institución educativa, realmente México se constituye, se forma más Estado-nación gracias al movimiento que fomenta hasta Lázaro Cárdenas de las misiones culturales y los maestros rurales. Ahora sí que estaríamos más peor si no hubiera habido ese factor. No, y yo cito otro. Nosotros nos debemos a ese movimiento. No estaríamos aquí hablando. Claro, yo cito esto. Además, como decías, completamente de acuerdo en que siempre es, además de esto, Además, hay otras cosas, ¿no? hay más. Hay más, efectivamente, el papel preponderante que jugaron oaxaqueños, José Vasconcelos, uno de ellos, ¿no? En los inicios de la revolución y del planteamiento de la educación como un factor para ir construyendo esta nueva identidad nacional. ¿Quién le da contenido específico a esta orientación? Otro oaxaqueño, Víctor Bravo Aúja, ¿no? Entonces, yo no digo que no hayamos sido útiles al movimiento revolucionario. Lo que yo digo es que fuimos excluidos en el ámbito de la política, de la gran política, Sí. Con el movimiento revolucionario, con sus implicaciones. Sí, míralo, yo creo que así, a vista muy panorámica, los ganones de la Revolución Mexicana fueron los del noroeste. El Grupo Monterrey era, creo, el único que tenía un proyecto de la Nación México, continuando todo el progresismo de Porfirio Díaz. Sus triunfadores
le dieron al país más infraestructura, más instituciones que son garantías para la inversión extranjera. Si estudiáramos bien esa sombra que da la inversión extranjera a todo el proceso encontraríamos muchas explicaciones de los desarrollos tan desiguales entre el norte y el sur. En el norte, como en muchos lados, pues se da una industrialización, ¿no? Hacen peltre, funden fierro y hacen cosas. Y en el sur seguimos sin industria. No tenemos mucha población, pero no tenemos las inversiones como se dieron en el norte, noroeste concretamente. A mí, por ejemplo, se luchó contra las haciendas, se hace una reforma agraria, pero las grandes haciendas daban mucha mano de obra, ocupaban mucha mano de obra. Los cerveceros llegan y acaban con el pulque. La industria del vestido con manta de costales de harina viene a ser sustituido por terlenca y por una serie de telas. Si nosotros vemos esa diferencia entre norte y sur, la revolución ya pasada, la que nos interesa es la revolución que viene, porque ahorita estamos en medio de una revolución, otra. No sé si coinciden fechas, pero es muy posible que los revolucionarios, no rebeldes, no bárbaros, sino toda la gente que es capaz de conocimientos y de todo esto, configuremos una nueva revolución con una contradicción para el sur, que volveríamos a tener grandes haciendas donde obviamente no haya tienda de raya, pero sí un sistema que permita empleos para producir comida de excelente calidad orgánica y producir servicios de senderos ecológicos, de turismo, de buen vivir para la gente que venga de climas fríos a disfrutar los climas cálidos, a disfrutar toda la cultura que tenemos. O sea, como que hay necesidad de embonarse en una combinación económica donde efectivamente, como dicen algunos, las ideologías desaparecen. Como que la lógica que lleva es a respetar a la demás gente, ser responsables socialmente, a proteger la naturaleza, no perjudicarla, no depredarla. Y la vida se puede ir llevando así y dedicarse en Oaxaca, que tiene muchos recursos para el arte, para la gastronomía, para bailar, para cantar. Y obviamente, pues sí nos globalizamos pero tampoco nos debemos homogeneizar. Porque el problema de la Revolución Mexicana viene desde el periodo colonial. Obviamente a cualquier animal con hambre pues se pone de mal humor. Y si está frustrado de muchas cosas que desea o quiere y nunca las puede realizar, pues se enoja. No le gusta eso. Ser en un mundo de consumismo, no tener con qué entrarle al consumo, pues está frito. Yeah. Y como decías, ¿quién se sube al carro de la revolución? El carro de la revolución es muy chiquito, caben 6 pasajeros y amontonaditos, bueno, pero se necesita un camioncísimo gigante para poder recibir a todo
todos aquellos grupos sociales que tienen intereses y deseos y sueños de vivir bien. Las clases medias, por ejemplo, en la Revolución Mexicana, en la Revolución Cristera, las clases medias de México son un indicador de cómo se comporta y qué efectos tiene una revolución. No hablamos de los de más abajo, porque esos ni leer saben, ni entienden qué es eso. Entonces, cuando ya les molesta lo que les está pasando en las ciudades, Explotan. se corren o se suben de nuevo a sus nichos de refugio en la sierra y están en el paraíso. No consumen, todo es recolección, todo es ahí. Y día de fiesta cargar un cartón de cerveza por veredas y andurriales y llegar con el salmón y hacer la fiesta. Es un estilo de vida. Sí. Las ciudades de México, en el periodo de la Revolución Mexicana, de la institucional, hubo profesionales urbanistas que hicieron los planes de desarrollo urbano, los reglamentos para el crecimiento de las ciudades y nadie hizo caso. Aquí en la época de Brena Torres, nadie hizo caso al Plan Oaxaca. Plan Oaxaca, sí. Se hablaba, según la teoría de la UNESCO, de la Carta de Atenas, de que las ciudades son como seres vivos, se enferman o están muy saludables, tienen muy buena circulación, tienen muy buena digestión, ubican muy bien los excretos. Nosotros aquí contaminamos ríos y hicimos un desbarajuste de ciudades. Nadie le hizo caso a esos. Clemente, voy a regresar un poquito para organizar un poquito las ideas que están vertidas en la mesa. Algo importante que comentaste. La Revolución Mexicana es un fenómeno que tiene un sustrato más importante y te remitías hasta los tiempos de la colonia. Ese sustrato importante, me voy a poner marxista, y lo subrayo, marxista, porque el pensamiento de Marx es mucho más que el marxismo. Digamos que ese sustrato es el desarrollo del capitalismo. El desarrollo del capitalismo en el territorio que hoy es el territorio nacional se va a expresar de una manera muy importante y vinculada esta situación al despegue mucho tiempo después de la economía capitalista norteamericana a finales del siglo XIX, que como tú sabes, con todo lo del algodón, hay un boom, un crecimiento increíble a finales del siglo XIX, o a mediados incluso del siglo XIX, cuando a causa de eso se da la guerra interna en Estados Unidos, y después aparece como una potencia que ya le va a disputar el lugar a Inglaterra como potencia mundial, y por un lado, y por otro lado el surgimiento de Alemania, ¿no? Y lejos allá en el Asia la militarización de Japón, que van a exigir en el ámbito de lo global mundial un nuevo orden internacional, y México apenas está saliendo, ¿no? En el siglo XIX de una era turbulenta en donde aparece don Porfirio, enseguida la revolución, pero el proceso del sustrato sigue su propia lógica, a veces facilitada por esos cambios, ¿no? Y entonces marca una relación muy fuerte entre ese Estados Unidos de un despegue potente y la parte norte del país, porque además, curiosamente, la parte sur de Estados Unidos era la parte norte del país que fue arrebatada por los Estados Unidos. Entonces, estamos hablando de un territorio que realmente está muy integrado geopolíticamente y geoeconómicamente, y entonces la relación entre el norte mexicano y el sur gringo no es de ninguna manera una coincidencia, sino es parte de la dinámica del desarrollo geoeconómico del propio capitalismo. Aparece la Revolución Mexicana, se facilita este desarrollo capitalista y obviamente el norte jala con su propia lógica y el sur se queda en la lógica, dijera un estudioso, de la modernidad congelada.
¿no? Que yo preferiría decir en la lógica de la fiesta permanente, ¿no? Y de los ritos y todo lo que es. Entonces, bueno, hasta ahí espero haber recuperado el esquema de lo que comentaste. Ahora, decías, ahora tenemos que preocuparnos, bueno, ¿cómo nos dejó la revolución? Pues así con estos señalamientos de que el desarrollo pues se lo llevó el norte y los problemas lo heredamos los del sur, al grado que por nuestras costumbres y nuestra forma de reaccionar, cuando hubo intentos de modernizar Oaxaca, lo dijiste, pues con el plan Oaxaca pues no pasó gran cosa. Y abres las ideas hacia el potencial de desarrollo de Oaxaca en el supuesto de un nuevo cambio político. Y efectivamente yo veo muchas posibilidades porque a diferencia de la gran producción masiva, por ejemplo, de alimentos, ¿no? A la que le dio oportunidad la forma de desarrollo del capitalismo todavía hasta 1970, hoy, por ejemplo, son nichos especializados, no de producción masiva, sino de alta calidad. Y Oaxaca tiene mucho para eso. Las instituciones que generó la Revolución Mexicana, todas las instituciones, tomando por ejemplo que institución es igual a decir costumbre. Los usos y costumbres de muchas instituciones ya son obsoletos. Oaxaca tiene muchas oportunidades en el nuevo modo de producción y en el nuevo esquema de trabajo y de organización para ser un espacio con un potencial económico muy alto, siempre y cuando diseñe las instituciones nuevas. Si no se hacen costumbres nuevas, por ejemplo, una costumbre nueva de poquito, ordenar la basura, apartar toda la basura que es orgánica, de lo que es papel, de lo que es metal, de lo que es... Ese trabajo que en muchas comunidades se hace, porque intuyen que el orgánico hay que machetearlo, picarlo y regresarlo a la tierra. Pero aquí en la ciudad todavía no les cae ese 20. Se considera una pérdida de estatus el estar tocando la basura, y más pérdida de estatus tocar la tierra. Pues los residuos que quedan de la nobleza. Sí, bueno, a ver, mis mozos, mis criados, vengan acá, auxílienme. Porque... Fíjate que hace unos días, perdón el paréntesis, estábamos viendo la serie que nos recomendaste, y entonces hay una escena en donde la viejita noble, ¿no? Está platicando en la mesa con el sobrino de tercera que va a heredar y que está enojada, porque va a heredar la fortuna de la familia sin haber hecho nada, sin haber nacido noble. Y entonces aquel le pregunta, y bueno, ¿y tú qué haces, no? ¿Qué haces en tus ratos libres? Dice, bueno, pues yo en los fines de semana, ¿no? Y la viejita noble dice, ¿qué son los fines de semana? Pues la nobleza vive un eterno fin de semana, no trabaja. Entonces, bueno, se dedican a los deportes y a la grilla, pero pues trabajar y todo se ofende, ¿no? Entonces, por eso decía, son residuos de la nobleza oaxaqueña, ¿no? De la magistocracia, diría Víctor de la Cruz. Hay eso, la clase, el grupo social que es ocioso, que vive, como dices, así un eterno fin de semana, sí. que andan buscando qué hacer. Ahora, no sé, hay una corriente de pensamiento y de acción que dice, abandona el confort porque el confort mata. Búscate un trabajo, cánsate, suda, transpira para que no te enfermes. Esa nueva información, te digo, tiene que formar nuevas instituciones. Instituciones que sí sirven, que sí ayudan.
es obsoleto mucho del aparato institucional y de la gobernanza, son obsoletos. Para los jóvenes les vale un cacahuate quien sea. El gobernante, quien sea el diputado, quien sea, no les interesa. Simulan que les interesa si es que se les va a dar algo a cambio. Si no, no me interesa. Entonces, pregúntale a los jóvenes, oye, ¿qué piensas tú y qué empatía tienes con Benito Juárez? No, pues yo no, ni sé quién es. ¿Esquina con qué? Ya lo han Es pintado medio la despeinado, lo que el viento a Juárez y lo ponen despeinado y una serie de cosas así que se resultan como la ignorancia de qué clase de personaje es y qué importancia tiene para las instituciones del Estado-Nación. Y eso es una cosa que va a cambiar, si se hace bien, los usos y costumbres, que es la enseñanza de la historia. Es decir, la gente casi no sabe de historia nacional. Decían, reconocen más rápido porque se los han implantado. ¿Quién es, por ejemplo, así en frontera, quién es un cantante famoso? ¿Cómo le dicen? Vicentillo, uno de estos ídolos impuestos. O la Paquita de la del Barrio. Paquita de la Barrio, sí, la conozco. En sus ámbitos no está entrando esta información. ¿Por qué? Los libros de texto son totalmente estructurados, funcionales. La imaginación del que aprende, ¿cómo le dicen? Del estudiante, pues, no se estimula con valores que contienen estos personajes de la historia. Entonces se van más por las tristezas, ¿no? Yo creo que empezó con la película esa de Pepe el Toro, ¿no? De Chachita, la Chachita que ya tiene una tumba donde llorar. Sí, y, sí, sí. Y Pepe el Toro. Que precisamente ayer creo pasaron... Una educación sentimental informal, no dentro de la escuela, pero una educación sentimental con canciones, con televisión, con películas, verdaderamente de lágrima gruesa. No, y de desgracias, ¿no? Los grandes educadores del pueblo mexicano, José Alfredo Jiménez, Pedro Infante, ¿no? Juan Gabriel, uno de los últimos, ¿no? Bueno, y los grandes educadores del pueblo mexicano desde fuera de la escuela. O sea, aquí el grave problema es que en primer lugar no reconocemos una diferencia entre el proceso educativo como proceso social y la escolaridad o la escolarización, que es un proceso educativo diferente. Fíjate, Sam, Perdón, Clemente, está muy importante el tema, vamos a hacer un corte y regresamos. Hola a todos, nos encontramos aquí en Casa Las Máscaras y está con nosotros nuestro amigo Carlos, quien nos va a hablar de este extraordinario producto que es de Druida Shaman. Muchas gracias, Andrés. Así es, el día de hoy traemos estos inciensos que están elaborados a base de plantas aromáticas y lo que hacen que este producto sea 100% natural. Como nos dices que es 100% natural, esto quiere decir que no es tóxico. Así es, Andrés. Este producto se ha utilizado en los valles, en la sierra, en cualquier otro lado y además es muy recomendable para aquellos que practican la meditación o para las personas que a lo mejor están en su casa, están haciendo pues su quehacer, necesitan sentirse en armonía. Es totalmente recomendable. Ayudamos al medio ambiente a no contaminar, ¿no? También. A diferencia de otros inciensos que pues a veces son elaborados con esas llantas, ¿no? De los automóviles, a veces las derriten y esto para impregnar en esta varita que pues se hacen de los otros tipos de inciensos, esto hace que sean tóxicos. Entonces, a diferencia de este producto que traemos en esta ocasión, pues son, como te digo, elaborados a base de plantas naturales y además un ingrediente especial que es el copal. Qué bueno que pues
se haga en un producto que sea natural y nosotros pues así contribuimos para no contaminar el ambiente. Y pues Carlos, dinos, ¿tenemos alguna promoción para este producto? Sí, mira, el costo real de los inciensos es de 50 pesos. Pero a las personas que nos están viendo y que se comuniquen con nosotros, ¿no? A través de los teléfonos, la dirección que va a estar apareciendo ahorita en su pantalla, pues les vamos a dar la promoción de que en la compra de un paquetito como el que tienes, ¿no? Les vamos a dar otro a mitad de precio. O sea que son 2 productos, pues a mitad de precio el segundo, claro. Así es, sí, así es, ¿no? Entonces, pues solo es cuestión de que se comuniquen. Pues así es, amigos, entonces háganlo ya en estos momentos, los números, la información está apareciendo en la pantalla, pues llamen ya. Sí, además pueden buscarnos a través de las redes sociales, ¿no? En el Facebook, que estamos como Casa Las Máscaras. También estamos aquí en la comunidad de Trinidad de Viguera, no estamos muy retirados acá de la capital de Oaxaca. Entonces, pues, ¿qué esperan, no? Ya que se comuniquen. Así es, amigos, llamen y pues armonicen su espacio, su ambiente y pues también denle armonía a su vida. Bien, gracias por seguir con nosotros. Esto se está poniendo cada vez más interesante. El tiempo es el enemigo en la televisión, yo creo que en todos lados. Pero bueno, perdón, Clemente, por interrumpirte. No, te estaba yo diciendo que el Harvard, de pedagogos, investigadores de Harvard, dicen que la educación más importante es la educación emocional, la educación sentimental. Como decíamos, bueno, venimos de una educación sentimental que es que si nadie me quiere, entonces yo mejor los odio a todos y me dedico al trago. Y me dedico al trago porque esta vida no vale nada. Sí. Y cosas así. Si es cierto eso, de que lo más importante es la educación sentimental, obviamente a México y a todos nosotros en muchas generaciones nos dieron una educación sentimental verdaderamente melancólica, de un derrotismo espantoso. Cuando en Harvard, en Princeton y en algunas áreas acá del territorio nacional ya se da un proceso pedagógico donde lo más importante es lo cualitativo más que lo cuantitativo. Y los niñitos que están saliendo educados primero en su alimentación espiritual, que no es religiosa, sino es la actitud, una actitud de aprobación, no de exclusión. Cuando se logre, por ejemplo, que a los niñitos y los jóvenes no reciban calificaciones, eso es parte de la educación emocional. No te vamos a calificar, o al menos tú nunca te vas a enterar de que eres calificado, porque excluyes y los marginas. Y eso da lugar a unas tragedias espantosas en la familia, de que yo que tanto trabajo y me mato porque te eduques y mira qué calificaciones me traes, puros 5 y 0, pues ¿qué haces? Bueno, parece reporte del Sismológico Nacional, 4.5, 2. Sí, bueno, ¿a qué le tiramos si seguimos con los mismos esquemas? Aquí deben intervenir para cada asunto, para cada tema, para cada sector, las personas que más saben de cada cosa. No le puedes andar preguntando, perdón por los muchos, hay muchos casos de políticos que son de una ignorancia porque se alejaron de la información y de la cultura. Sí. Decidieron retirarse de esos espacios. Prefirieron retirarse de esos temas que no le captan bien. Oye, Clemente, antes de que sigas, porque es un tema interesante y además muy importante, decías, la revolución que viene, las posibilidades de Oaxaca,
Pero para que Oaxaca pueda aprovechar mejor a estas posibilidades que tiene, que son únicas en todo el planeta, se necesita que cambien las instituciones, léase nuestros usos y costumbres, y esto solo se puede hacer, o principalmente se puede hacer, con una buena educación. Y llegamos al tema de la educación, y dentro de la educación en los valores o la educación sentimental, como decías. Hoy, ¿cómo ves la educación en Oaxaca? Mira, francamente hay un desfasamiento tremendo, porque yo tengo conocimiento de lo que fue la educación de los maestros rurales, las maestras rurales, que fundaron las primeras escuelas en Sola de Vega, en Villalta, en todos los centros. Fueron estos maestros a fundar las escuelas, con una mística de trabajo verdaderamente emocional y sentimentalmente de entrega. Apóstoles de la educación se les dice. Este grupo estructuró a la población durante un muy buen tiempo. Una cosa tan práctica, tan importante, como que el estudiante, por lo menos, aprenda y tenga las destrezas y habilidades para producir su comida. Cuando en este esquema desfasado no va a tener empleo de nada, va a la nada. Y dijeron un maestro mío en la UAM, que sepa hacer una casa, no para que la fabrique, sino cuando menos para que la pueda comprar, porque después vienen cada cosa que se cae con el primer temblor, ¿no? ¿Y quién es el responsable de que se pongan cosas tan pesadas sobre la cabeza y viene un temblor y le van a caer esas cosas pesadas? Bueno, como que la información que se le está dando a los alumnos actualmente es una información totalmente impertinente para las circunstancias en que van a vivir estos jóvenes. Por su ecosistema, no saben manejar y aprovechar su ecosistema. Les están enseñando cosas perfectamente aburridas que ya nadie usa. Y obviamente, a mí sí me parece correcto que mientras más maestros les den más dinero, para que, como están distribuidos sobre todo el territorio, puedan comprar lo que quieran comprar. Y ellos puedan vender lo que venden, que es la educación. Entonces, cuando dicen, por ejemplo, si no le gusta la educación que le doy a sus nietos, llévelos a una escuela particular. Pues si ya lo estoy pagando yo, ellos son como escuela particular, ¿quién paga eso? Sí. Entonces, allí hay muchos aspectos en los que los jóvenes maestros actuales, contemporáneos de Oaxaca, que han tomado diplomados, que van ellos por sí mismos capacitándose, tomando más diplomas, tomando más información, ahora sí que tienen el gene de magisterio. Esos chavos hay que cuidarlos porque tienen la idea de un panorama futuro en el cual hay que formar lo que necesitamos. ¿Cuántos dentistas tiene el Estado para cuántas muelas de Oaxaca? No sabemos cuántos dentistas hay. No tenemos el mínimo de planeación, de previsión para formar las personas que van a servir a este ecosistema. Todo eso tiene que hacerse con premeditación, con prevención. Eso es lo que nos hace civilizados y estar en la realidad. Pero si no prevenimos nada, no planeamos nada porque nos lo prohibieron, o no, ni queremos hacerlo porque da mucha flojera imaginar y soñar cosas que ni existen aquí, pero en otros lados están existiendo, en la horizontal. Y en la vertical hay grupos
de mucha élite, muy aristócratas, por selectos, donde sí están adecuados a las circunstancias en las que están. A mí se me hace que vienen personas de un rango económico muy alto a ocuparse de volverse campesinos y productores. Hay un caso, un señor que nada más veía todo desde el avión y nunca había visto un campesino. Cuando descubre qué hacen los campesinos, abandona el avión y se pone a cultivar la tierra, porque le parece que eso es una cosa así. Y coincide con Marco Aurelio. No hay mejor pasatiempo y trabajo que estar cultivando la tierra. Y lo dijo antes de Cristo, creo, no sé cuándo dijo eso este señor, pero eso es cierto. La vocación de Oaxaca es ser agrícola orgánico. Con el café orgánico de Oaxaca tenemos mercado fabuloso. Yucuiti, el café de Chiapas. Y ahora el mezcal, por ejemplo. Ahora los agaves, agaves oaxaqueños. Te voy a decir, los restaurantes más allá de Nueva York, Los Ángeles, el DF, lo que más se vende es el mezcal y tiene precios tan altos. Bueno, ya rebasó al coñac, aún de Napoleón. Bueno, tenemos mucho potencial en tanto no nos homogenicen, que conservemos nuestra fisonomía cultural, nuestros usos, costumbres, seleccionados de los que sí sirven, ahora sí, para poder vender y concurrir a mercados y venga gente. Es decir, no abandonemos la fiesta, vamos a organizarnos diferentes. Así. Que haya fines de semana. Y sin complejos de culpa porque eres feliz, güey. No vivir un eterno fin de semana, sino tener un fin de semana. Pero los otros días, de lunes a viernes, pues meterle a la chamba. Pero decías, andamos de tiempo ya cortos. Rápidamente voy a recuperar una idea que planteaste, que es: la educación tiene que responder a las condiciones donde se produce. Si no responde a las condiciones de ese mundo, la educación es un parche que tarde o temprano se va a caer, ¿no? Desafortunadamente, Clemente, se nos acabó el tiempo. El tema da para más. Empezamos con la Revolución Mexicana, terminamos con la revolución que viene, y matiza Clemente con el tema de la educación posible, o más allá, la educación necesaria, porque la actual pues no funciona. Ya nos tenemos que despedir y aprovecho para agradecerle que estuvo con nosotros, que nos siga en la siguiente emisión de este programa, y le voy a pedir al doctor Clemente que pues diga la reflexión final para cerrar este programa. Oye, pues es que tenemos verdaderamente una historia pasada, maravillosa, bien humana, con todos los, como dirían, con todos los asegúnes, según le fue a cada quien en la fiesta, pero lo más importante es la historia futura, porque tenemos muchísimos jóvenes, y esos jóvenes no tienen la solvencia asegurada, y el objetivo es que los hagamos solventes, integralmente, solventes, ética, moral, económica, cívicamente. Su destino no puede ser el caos y la marginación y la tristeza de los vicios, las drogas. Tenemos que cuidar a nuestros jóvenes, dándoles la información a una velocidad de lo que permite ahora la tecnología, y darles tips y hacer que primero no padezcan hambre y no coman porquerías.
que aprendan a producir su comida. Mínimo, una destreza para que no se metan en el cuerpo ningún químico, ningún colorante, ninguna cosa que les va a hacer costosísima la nota. Porque ¿quién paga la nota de tanto problema de enfermedades crónicas? Además de una mala vida. Además de una mala vida. Ahora, yo sí les diría a los jóvenes, si no te quieren como tú quieres que te quieran, pues tú quiérelos como tú quieres que te quieran. Porque muchos protestan porque no nos quieren como nosotros queremos que nos quieran. Y si no me quieren, entonces voy a hacer que me odien. Ese es uno de los mecanismos. Y ya de odiadores profesionales estamos llenos. Porque se ve en las calles, se ve por muchos lados que hay un malestar. Hay unas caras verdaderamente, como dirían las abuelas, quítate de aquí con esa jeta. Yo conozco a varios odiadores. Gracias, Clemente, por haber estado con nosotros. A ustedes, nos muchas despedimos gracias. de nuestros amigos, los ya invitamos para que nos vuelvan a ver aquí en Sensor Oaxaca de Canal Gente Libre. Hasta entonces.